buenos días. Una vez más en una emisión de Foro Legal 360 grados. Hoy tengo el honor de estar con tres caballeros, tres hombres que saben de lo que es todo lo referente a declaración anual. Son contadores. Voy a permitirme leer su currículum de cada uno. Tenemos del lado izquierdo a Ernesto Manzón Hoyos, que es contador público, actualmente socio director de la firma Manzón Hoyos y Asociados, consultor de empresas de ramos turísticos y comerciales, director general de Bali de México, contador general, farmacias similares, delegación Yucatán. Tenemos al centro al contador maestro Ramón Cachón Carrillo, contador público certificado, licenciado en Derecho, posgrado en Finanzas, Impuesto, Derecho Penal y Criminalística, catedrático en la universidad, así como expositor en áreas contables y legales. Actualmente, socio director de la firma Estrategias Corporativas, abogados, contadores públicos y consultores, consultor de empresas privadas del ramo turístico, comercial e industrial, así como dependencias públicas, con autorización para emitir informes al SAT, IMSS, Infonavit, gobiernos estatales y perito en materia contable, con más de 40 años de experiencia ejerciendo la profesión contable y 15 en áreas legales. Gracias, y tenemos a Ripoll García, licenciado en Administración de Empresas, contador público, maestría en Alta Dirección, diplomado en Finanzas, director de la firma RG Asesoría, consultor de empresas del sector salud y comercial Agapes Constructora. Muchas gracias. Es un gusto tenerlos aquí y les explico que el objetivo de Foro Legal 360 grados es entender el derecho de una manera clara y sencilla para que las personas que nos escuchan entiendan realmente de qué estamos hablando. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante para todas las personas, para todas, tengan o no alguna empresa, que es acerca de la declaración anual. Y me gustaría, no sé quién quiere empezar. Empezamos de aquí para allá. Sí. ¿Sí? Y me gustaría saber quiénes están obligados a presentar una declaración. Pero antes de que me contesten esta pregunta, quisiera que me dijeran qué es una declaración. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la revista CIBOT. Gracias, Adriana, por compartirnos este espacio y poder expresarnos de la manera que quieres, ¿no? A veces es complicado para el oyente o explicarles de una manera que ellos puedan entender, ¿no? Entonces, en coordinación con los contadores Ernesto y Ramón, vamos a ser un poquito más prácticos para que pues puedan lograr entender, ¿no? Y haces una pregunta, ¿qué es una declaración? Y puede ser una pregunta muy, muy complicada para alguien, pero muy, muy práctica para nosotros, ¿no? Así es. Una declaración, en pocas palabras, es lo que le vamos a informar al SAT, ¿no? Lo que vamos a informar, ya sea por un medio electrónico, ahora en día lo electrónico está plasmado hoy en día, pero prácticamente es lo que le vamos a decir al SAT. ¿Qué ingresos hemos tenido? ¿Qué ingresos tenemos que acumular? ¿Qué ingresos tenemos que declarar? Y empieza lo importante, ¿no? ¿Qué deducciones autorizadas tenemos como contribuyente justo en este mes, ¿no? Eso para mí sería una declaración, plasmar los números, informarle al SAT. Ok, y dices ingresos. Y hago la pregunta, ¿qué es un ingreso? Porque muchas personas dirán, bueno, ¿qué es ingreso? O sea, yo lo entiendo, pero mucha gente no sabe, por ejemplo, el de la tiendita, ¿qué es ingreso? Sí sabe que gana, pero no sabe que para el SAT, ¿qué es un ingreso? El SAT cataloga como tal, vamos a hablar de personas físicas hoy en día, cataloga los ingresos acumulados. Son todos esos ingresos que tenemos que pagar un impuesto o debemos de hacer o de la determinación del cálculo del impuesto. Estamos en el periodo de las declaraciones anuales
y se escucha mucho, es un ingreso acumulable, ¿no? Nosotros los contadores lo escuchamos o lo conversamos muy común, y para el oyente que sepa que es un ingreso acumulable, es todo ingreso, de acuerdo al artículo 150 de la ley de ISR, que tienes que acumular y que está destinado al cálculo o la determinación del impuesto. Hay ingresos exentos que la misma ley te dice que son no obligatorios, pero sí de cierta forma los tienes que informar, y están también los ingresos que pueden ser, bueno, ya vamos a entrar a otro tipo de régimen, que es el RECICO, en el cual los ingresos ahí se van a determinar por hemos entrado a veces, ahí pueden irme ayudando en discusiones, ¿no? En el tema de los ingresos por reciclos, ¿no? El 150 te dice que vas a no presentar los ingresos en los cuales reciclos lo determinas mensualmente, pues sí, por los ingresos, por los ingresos, pero bueno, no sé. Permíteme, Ernesto. Entonces estoy entendiendo que un ingreso es todo el dinero que entra, así, ¿no? ¿O no necesariamente? Bueno, aquí fue un tema muy interesante. Cuando nos preguntan qué es ingreso, no hay muchas definiciones, o sí hay muchas definiciones, pero yo le llamaría cualquier aumento positivo en tu patrimonio. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, muy exprofesamente que estamos hablando de las personas físicas, es un punto medular que creo que no hemos mencionado. ¿Quiénes son las personas físicas? Pues son entes económicos, personas comunes y corrientes como nosotros, sin considerar estructuras o regímenes de capital, que esas ya serían personas morales, que es otro título, otra forma de calcular. Entonces, para lo que nos compete el día de hoy, que son las personas físicas, ellos pagan sus impuestos justamente con base a los ingresos que perciben, ¿no? Okay. Entonces, estos ingresos están catalogados de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta en regímenes. Uh-huh. Tenemos 9 regímenes en la ley del impuesto sobre la renta. Okay. Entre los cuales te puedo enumerar algunos, que son sueldos y salarios, que es el ingreso por obtener, pues, por una dependencia o una subordinación entre un patrón y un trabajador. Uh-huh. Tenemos actividad empresarial, es decir, una persona física puede ser una empresa. Yo puedo tener una tienda, una tlapalería, una farmacia, un taller mecánico, y eso es una actividad empresarial. Okay. Yo puedo ser empresa siendo persona física. Okay. ¿No? Tenemos los ingresos por arrendamiento, tengo una casita, tengo una parcela, tengo un terreno, yo lo rento, ese también es un ingreso, ¿no? Tengo ingresos por enajenación de bienes, vendí mi casa, vendí un terreno, ese es otro ingreso, ¿no? Tenemos ingresos por intereses, que es cuando yo tengo un dinerito ahí en el banco guardado que me genera un rendimiento, y esto se suele plasmarse mucho en las personas de la tercera edad. Escuchan, no, pues voy a cobrar, no, voy a cobrar mi mensualidad, sí, o vence mi rendimiento en el banco, yeah, y van y cobran. Eso también está contemplado como ingreso por intereses. Okay. Tenemos ingreso por dividendos también, que es un dividendo cuando una empresa, persona moral, reparte las utilidades a sus accionistas, personas físicas, ¿no? De igual forma tenemos ingresos por premios, es decir, me gané el melate, hay que pagar impuestos también. Okay. Tenemos también, por último, otros ingresos. ¿Okay? Ajá. Y esto es curioso porque me dices, ¿qué son otros ingresos? Pues lo que se nos puede ocurrir. Okay. Lo que se nos puede ocurrir, lo que no encuadre del capítulo 1 al capítulo 8, que ya mencioné a grosso modo cada uno de los tipos de ingresos, pues están otro tipo de ingresos. Te voy a poner un ejemplo. Yo abro una cuenta en dólares en el banco, ¿no? Y con los diferentes tipos de cambio, pues yo obtengo una utilidad cambiaria por la diferencia de tipos de cambio, claro, ¿no? Encuadraría yo
en esos otros ingresos, ¿no? Y también se me pasó decir uno de adquisición de bienes. ¿Qué es esto? Encontré un tesoro en mi casa, pues es un ingreso también. Me donaron algún predio, es un ingreso, tiene sus exenciones. Más adelante vamos a platicar de las exenciones. Compro algo por abajo del valor del mercado, estoy modificando positivamente mi patrimonio, eso también es un ingreso. Y cada uno de estos tipos de ingreso que están enmarcados en el título cuarto, del capítulo 1 al capítulo 9, tiene sus diferentes maneras de calcular y de pagar impuestos según la ley de impuestos. O sea que todo causa impuestos. Todo causa impuestos. Respirarse, ¿no? Todo causa impuestos, con las exenciones que nos marca el artículo 93, que más adelante platicaremos de él. No sé si quieres complementar, Ramón. El contador Ramón. Sí, muchas gracias. Solo le faltó aquí al colega mencionar honorarios, mencionó actividades empresariales, no mencionó honorarios, pero eso no es más que el doctor, el abogado, el contador, el psicólogo, cualquiera, el dentista, que es lo más común, las profesiones, el diseñador, pues ellos no tienen una actividad necesariamente como tal. Ejercen su profesión y por eso también tienen que pagar impuestos. Entonces, no nos salvamos, todo absolutamente, no se vale eso de me encontré una bolsa de dinero en el patio de mi casa. ¿Aumentó mi patrimonio? Sí, tengo que pagar impuestos. ¿Y cómo van a saber que me lo encontré? Es obligación de los mexicanos contribuir con los gastos públicos. Me ganaste. Y los impuestos son autodeterminantes. ¿Qué? Es mi obligación como mexicano manifestar todo absolutamente lo que ingresé. ¿Y en la vida común sí lo dan a conocer? O sea, yo creo que no. O sea, bueno, complementando. Pero Ya no comentó nada, ¿eh? Sí pasa, ¿no? Y complementando lo que decía Ramón, no nos olvidemos que el pagar impuestos deriva de una obligación constitucional. Sí. Enmarcada en el artículo 31, fracción cuarta, ¿no? Es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, no nos salvamos, existen facultades de comprobación, y sobre todo que hay que contribuir, es una obligación constitucional, ya lo platicamos, y pues estamos en un ambiente donde las políticas públicas, el gasto público está sufriendo una expansión muy grande, entonces las presiones recaudatorias por parte de la autoridad son muy fuertes y seguirán siendo más fuertes. Y sobre todo, por los medios electrónicos, ya la fiscalización es prácticamente en tiempo real. Yo te puedo hablar que hace 10, 15 años, cuando uno mandaba su declaración, pues no había manera de poder cruzarla con otras entidades o con otras instituciones, ya prácticamente es de manera simultánea. ¿Y será por ahí que va el que quieran digitalizar ya todas las compras y que poco a poco vaya disminuyendo la cantidad de dinero en circulación? Por supuesto, ¿no? Digamos, bueno, ya existe la ley antilavado comúnmente, y no nos olvidemos que el SAT tiene una cantidad gigante de elementos para llegarse de información. Es lo que la gente no sabe, ¿no? Y a mí me da mucha risa, lo comento siempre con Ramón, con Paul. Yo sigo escuchando términos como deposítame a mi cuenta no fiscal. Cuenta no fiscal. ¿Cuál es esa? Todas las cuentas desde hace más de 10 años son fiscalizables, tienen RFC. Todo depósito mayor a 15,000 pesos en efectivo es reportable. El SAT sabe de tus tarjetas de crédito, sabe de tus tarjetas de débito, sabe de tus tarjetas departamentales, sabe de tu crédito automotriz. ¿Y las del OXXO? Porque ahora veo que el OXXO también tiene tarjetas, ¿no? Esas son fintech, pero tienen tu CUR y tienen tu CUR cuando menos. Entonces, ya es rastreable, ¿no? Entonces, la intención, volviendo al punto, es buscar toda la trazabilidad de esos recursos para poder, digamos, fiscalizar de una mejor manera. Y al llegarse la información,
una fuente gigantesca es lo que ya comentábamos de las instituciones de crédito, pero también tenemos a la unidad de inteligencia financiera que los notarios pues son unas personas que juegan un papel fundamental en este aspecto, manifestando cuando tú vendes una casa, cuando tú haces un desarrollo inmobiliario, cuando tú creas una sociedad. Todo eso se reporta a la unidad de inteligencia financiera, que a su vez, si detecta alguna anomalía, se lo comunicará directamente al SAT y es donde pueden encontrar que se activen estas facultades de comprobación si ven alguna discrepancia entre todos estos datos. Y es interesante eso que dices, porque esto de la ley antilavado de dinero es otro tema también muy interesante, sí. Porque así como los notarios, veo que ahora nos incluyeron, y digo nos incluyeron porque yo soy mediadora privada, pero yo no alcanzo a distinguir cómo yo puedo estar, bueno, creo que sí pero no me cuadra muy bien en dónde voy a encajar yo, porque eso lo entiendo en la mercantil, pero por ejemplo, si yo estoy en materia familiar, pues no llego a los niveles de dinero que se tienen con la ley antilavado de dinero. Entonces, creo que ese tema lo vamos a tratar en otro momento, porque sí es interesante que los mediadores lo sepamos también cómo nos puede afectar, de dónde, porque los notarios lo tienen muy claro, pero nosotros, al menos yo como mediadora, sí me cuesta trabajo. Y no solo los mediadores, aquí es un tema que, pues, como tú bien dices, sería pertinente para otro foro, pero acá hay actividades vulnerables que son reportables, compra de vehículos, joyas, artículos blindados, compra-venta de terrenos y desarrollos inmobiliarios, que están muy de moda en Yucatán. Pues estaría interesante ver si hay una base estadística, si están cumpliendo estos desarrolladores inmobiliarios con la ley antilavado, que conlleva multas gigantescas, sí. Que, pues, volviendo al tema con el boom inmobiliario, pues no sé o no creo que exista esta base de datos, pero sí es importante que sepan, si nos están escuchando desarrollos inmobiliarios, que tienen que cumplir con informar y reportar a la unidad de inteligencia financiera e identificar tanto quienes otorgan el recurso como quienes se benefician del mismo. Okay. Un ejemplo que podría encuadrar en cuestión familiar, en tu caso, doctora, ¿qué pasa si yo llego a un acuerdo con la mamá de mis hijos y decido, porque puedo, porque tengo los medios, darle una pensión de 100,000 pesos, exagerando, y las hay, ¿no? Parece mucha la cantidad, pero las hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo quizá le dé a la mamá de mis hijos la pensión alimenticia en efectivo. Le voy a dar 100,000 pesos en efectivo. Entonces, esa operación puede ser vulnerable por el monto del efectivo que se está manejando. Ahí podré encuadrar en cuestiones familiares la cuestión de la pensión alimenticia. Ya. Es posible que por eso les estén adhiriendo a esa ley. Sí, te digo, en otra mesa va a ser ese tema muy interesante. Y pasamos a otra pregunta que tengo por allá. Dice, ¿quiénes no están obligados o no? ¿Quiénes que no estén obligados pueden presentar de manera voluntaria y qué tendrían que hacer? Bueno, como te dije al principio, el artículo 150 es muy claro, ¿no? Te habla sobre la acumulación de ingresos que estábamos hablando, pero en un párrafo abajo te dice que es opción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? Depende de nosotros si nos conviene o no. Y te dice prácticamente, si tienes o rebasas los 400,000 pesos de ingresos, se vuelve una obligación. Por debajo de, se vuelve una opción. En caso de sueldos y salarios. En caso de sueldos y salarios, exclusivamente hablando de sueldos y salarios, claro. Para sueldos y salarios es opcional si estás por debajo de los 400,000 pesos, ¿no? Anuales. Anuales. Okay. Anuales o un solo patrón o solo tuviste un solo patrón. Ok.
¿Qué sucede? Si solo tienes un patrón y tienes menos de 400,000 pesos, tu patrón es el encargado de hacer la declaración. Ojo, no quiere decir que no se vaya a hacer. Sí se hace, solo que la hace el patrón, y si genera una cantidad a cargo, el patrón te la retendrá y la enterará por tu cuenta. Y por ejemplo, yo tengo una pregunta ahí, contador, antes de que me responda usted. Tú acabas de decir, mientras tu patrón ya declaró ese ingreso. Pero, por ejemplo, ha habido veces que yo escucho que digan, bueno, que me deposite en mi cuenta donde fiscal o no. No fiscal. De nómina. De nómina. Pero pues ahí es donde reciben su sueldo, que el patrón ya pagó ese impuesto. Si a mí me depositan en esa tarjeta, vamos a decir una cantidad, 15,000 pesos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos que recordar que para el fisco federal, todo depósito o todo ingreso salvo prueba contraria, todo depósito o toda transferencia salvo prueba contraria es ingreso. Aquí lo que tendríamos que hacer es, si no sabes dónde encuadra, como les dije al principio, del capítulo 1 al 8, pues encuadraría en el capítulo 9 de otros ingresos y te correspondería pagar un 35% sobre esos 15,000 pesos. Ah, ok. ¿Y si es menos? La cantidad que fuese. Hasta 1,000. Al menos que tú puedas acreditar o que no es un ingreso o que es uno de los ingresos exentos previstos en el artículo 93. Qué interesante, ¿eh? Porque ¿cuánta gente lo hace? Hay Muchísima. mucha gente y no lo sabe. Deposítame la tanda, préstame allá 10,000 pesos, sin documentarse. Hay que tener en cuenta que para el SAT, todo ingreso, todo lo que ingrese, donde sea, es ingreso que va a pagar impuestos, salvo prueba en contrario. Un préstamo, si no lo documenté, lo tengo que acumular. Y si lo documenté, pues cuando el SAT me cuestione, tendré que demostrarle que firme un pagaré, firme un contrato de mutuo o la figura que se le haya dado. Oye, y entonces aquí en Mérida yo he visto que tienen mucho a ser mutualistas. Sí. Y mutualistas, hay gente que es mutualista fuerte. Y ellas dicen, no pasa nada, en las de Oxxo, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, no, desconocen todo esto. Y sí, entonces hay riesgo como persona, ¿no? Que si Lolita se le ocurre, a ver, vamos a revisar a Pedrito. Y tengo estos depósitos de mi mutualista o de los pagos mensuales que se le hace a la persona que lo hace al final del día. ¿Sabes de dónde parte esto? Ernesto lo dejó muy puntual. Tú vas al banco y te dicen casi como si fueran enchiladas. ¿Quiere una cuenta fiscal o no fiscal? Vas a comprar un auto y vas a comprar un seguro. Los que estamos también en el ramo de seguros, tenemos esa mala información de proporcionarle la información incorrecta al contribuyente, ¿no? El contribuyente piensa que es un experto, piensa que es un asesor el cual está diciendo, y como contador nosotros lo vemos y es muy... el SAT hizo varias telarañas para que se acusen entre sus contribuyentes, ¿no? Hay una declaración que es informativa, que dice Ernesto, el SAT sabe exclusivamente qué auto compraste, qué financiamiento estás usando, qué tarjeta de banco estás usando, sea la vida cotidiana de primera plana, de segundo piso, etc., ¿no? Todo esto hoy en día está tan fiscalizado y tan preparado el SAT que te va a agarrar, ¿no? Tú dices, oye, en Mérida, ¿no? Yo te diría que en todo el país, ¿no? Ajá. Hacemos la mala práctica, dice Ramón en risa, pásame la tanda. Y es verdad, ¿no? Lo hacemos tan cotidianamente por la mala información que se da tanto en redes sociales, en contenidos, en todo. Pero eso siempre es bueno que se acerquen a un asesor, a un contador, a un despacho y puedan escuchar, aunque sea un poco, lo que se le puede decir al contribuyente, ¿no? Hoy en día, lo vuelvo a repetir, la autoridad tiene los elementos necesarios y es con lo que como nosotros contadores peleamos día a día, ¿no? Es que vengo y escuché, ¿no? Un TikTok. Sí.
¿quién le está dando ese TikTok, no? Oye, es que la comadre me dice que lleva 10 años recibiendo la tanda y no le pasa nada, ¿no? Y es una verdad, no le ha pasado nada, ¿no? Pero pues somos mexicanos y tenemos la cultura que actuamos hasta que nos pasa, ¿no? Entonces, digo, esto para el oyente es, quitémonos esas cosas o esas mentalidades de que no nos pasa, ¿no? Claro. Porque sí nos va a pasar, ¿no? Claro, y fíjate que una de las intenciones de invitarlos es esa, precisamente, porque yo voy iniciando en esto y agradezco el que me hayan invitado, porque yo quiero acercar todo lo que es la parte del derecho y todo lo que es la parte que en esta parte fiscal también, que la gente no conoce. Entonces, de manera clara y puntual tenemos que poner en contexto a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, aquí tengo otra pregunta, pero antes el contador iba a decir algo, perdón. Sí, cabe mencionar de que antes de 2014 se inició unos comprobantes fiscales digitales, eran optativos, y a partir de 2014 ya son obligatorios. Un estado de cuenta bancario es un comprobante fiscal digital. Al calce del estado de cuenta bancario, cualquiera, llámese OXXO, llámese, tienen información que el SAT la lee en sus sistemas. El sistema del SAT es sumamente avanzado, entonces todavía hay prácticas, además de la tanda. Yo, por ejemplo, clientes que tienen hijos estudiando en el TEC de Monterrey o donde sea, ¿no? Fuera de Mérida, pues les hacen transferencias para sus rentas, para su alimentación, para su colegiatura, etcétera, o a la misma esposa, te mando tu quincena, te la voy a depositar. Todo ese dinero está fiscalizado, y no es pecado que mi hijo estudie. Si yo tengo los elementos, lo puedo mandar al TEC de Monterrey o a donde sea y pagarle, qué bueno, ¿no? Pero eso habría que hacer ciertas formalidades, por ejemplo, donativos. Tengo que acudir con un notario y decirle: a mi hijo le mandé tanto dinero en este año como donativo. ¿Por qué? Porque lo que yo percibí ya pagó impuestos. Puedo demostrar que ya pagué impuestos, que me dio la capacidad para pagar todos estos tipos de gastos, pero lo puedo materializar como un donativo. Okay. Y dentro de esto, entonces, estoy entendiendo que entra, por ejemplo, un juicio en donde voy a poner los seguros. En un juicio ganado yo como persona física, le gano el seguro me paga a mí, en sentencia el juez dice, le paga la cantidad que le corresponde a la persona. Cuando llega el momento de declarar, y que, bueno, pues como ustedes saben, ¿no? Dicen, el SAT ya tiene todo esto, ya supo que yo recibí, voy a poner una cantidad, 100,000 pesos. Si yo no tengo la sentencia en mi mano, porque se quedó el abogado con ella, ¿qué puedo hacer? Para el caso de seguros, acá tenemos también a nuestro experto en seguros. Por eso lo dije. Cuando te pagan una indemnización, la compañía de seguros te va a pedir una serie de documentación. Te va a pedir que tu INE, que tu RFC, que etcétera, etcétera. Y para poder pagarte te va a hacer una transferencia, pero va a emitir un CFDI. Así es. Todo está vinculado al CFDI, donde dice que se te pagó una indemnización, la cual está exenta de impuestos. ¿Pero ese CFDI me llegó a mí o lo emitió la compañía de seguros y te llega a ti, es personal. Pero ese es tu comprobante de que ese dinero, y lo declaro que recibí
una indemnización y está exenta. Y no necesita tener entonces la sentencia por escrito, solamente con el CFDI. Es correcto. Ok. Sí. Muy importante, ahorita que ya estamos entrando al tema de los ingresos exentos que están plasmados en el artículo 93 de renta, ¿no? Hay que declararlos. Ajá. Es decir, aunque no paguen impuestos, hay que informarlos. Sí. ¿Cuáles pueden ser ellos? Son muchos, voy a poner ejemplos muy puntuales. Recibí yo una indemnización de un seguro, vendí una parcela, vendí una casa, habitación, que está exenta hasta por 700,000 UDIs. El que los UDIs son unidades de inversión, son alrededor de 5.950.000 pesos. Términos prácticos, 6 millones, está exento. Percibí un aguinaldo, tiene su parte exenta, 30 UMAS. Y así me puedo ir por los donativos, siempre y cuando estén en línea recta, ascendente y descendente. Es decir, ascendentes, mis abuelos, mis papás, descendentes, hijos, cónyuges, mi esposa, esposo, los donativos también, informarlos, las herencias, legados, préstamos. Mencionaba Ramón el tema de los préstamos. Sí, recibí un préstamo, está documentado, está ante fedatario, estás cobrando intereses. Entonces, todo eso, aunque no se pague un impuesto, se tiene que declarar. Se tiene que declarar e informar. Porque si no lo informo, se me convierte en un ingreso. Entonces, este es un punto muy importante. Entonces, tiene que ser en el momento. O sea, tiene que ser en la declaración. Yo lo recibo y en la declaración. Claro, por ejemplo, tú lo recibiste ahorita en 2026. A más tardar el 30 de abril de 2027. Tú tienes que informar. Lo tienes que declarar o informar según sea su caso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el plazo máximo sin consecuencia para presentar la declaración anual y qué sucede si no se hace dentro de este plazo? Mira, el plazo para las personas físicas es el 30 de abril. ¿Qué pasa si no la presento estando obligado? Primero que nada, puede ser acreedor a una multa que va desde los 1,400 pesos hasta los 50,000 pesos, dependiendo de los agravantes que encuentre la autoridad. Y lo más grave, pueden aplicar facultades de comprobación enmarcadas en el artículo 42 del Código Fiscal. ¿Cuáles son estas? Cancelación de certificado de sello digital, es decir, si yo tengo que emitir una factura, esto me lo impiden. Que me abran una visita domiciliaria, es decir, que me revisen mis ingresos, revisen mis estados de cuenta, y todo esto implica una multa por la omisión en los ingresos, ¿no? O en la omisión en el impuesto, más las actualizaciones y recargos que esto conlleva. Siempre lo platico, uno de los acreedores más caros es el Fisco Federal. La tasa de recargo para los 2026 supera el 2% mensual. Tasa de recargo, sin contar la actualización. ¿Y cuál es el plazo para que yo lo pague si ya se me pasó el 30, perdón? Mira, existe en Código Fiscal el concepto de espontaneidad. ¿Qué significa? Mientras, en términos coloquiales, mientras no me requieran, ¿a qué me refiero con que me requieran? Con que me cachen en términos coloquiales, se considera presentada en tiempo y forma. Ahí se considera espontáneo. Cuando no se considera espontáneo es cuando ya tengo una facultad de comprobación. Y es muy importante esto que voy a decir, no se dejen engañar. La autoridad únicamente te va a requerir por 2 vías. Solo hay 2 vías formales. Vía buzón tributario, que es una obligación tenerlo activo, o vía requerimiento en tu domicilio fiscal. Solo esas 2 vías. No te puede requerir por correo electrónico, no te puede requerir por teléfono, no te puede requerir por SMS, únicamente por esas 2 vías. Y es importante eso que dices, porque a mí me ha llegado, y de hecho le he llamado, Ramón, me llegó esto, me dice, no hagas caso. Sí. No, sí es correcto, solo esas 2 vías son las vías oficiales y legales sobre todo, y si en alguna ocasión sienten que han sido víctimas, porque si hay una persecución fiscal,
acudan a la Prodecom, ¿ok? La Prodecom es gratis, te brinda asesoría gratuita, no te van a hacer tu declaración, si eso piensan, ¿ok? No les van a hacer tu declaración, pero a lo que yo me refiero, si se sienten que están abusando, que los están intimidando, si los están coaccionando, hay instancias como la Prodecom y está obviamente el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Okay. Un poquito para implementar lo que está diciendo Ernesto. Un poquito para implementar aquí lo que está diciendo Ernesto es, y tú dices, empiezas haciendo la pregunta, el plazo, ¿no? Estamos a 10 días del plazo para personas físicas, ¿no? Y luego él mencionó código. El artículo 80 te menciona las infracciones, ¿no? Del Código Fiscal te menciona el no presentar, como dice él, en tiempo y forma, ¿no? Y el 81 ya califica los montos de las multas, ¿no? Lo agravante está en el 75, si es recíproco, si lo estás haciendo de mala fe, si lo estás haciendo con documentos en los cuales puedas tener engaños, ¿no? La gente nos hace una pregunta muy, muy cotidiana, ¿no? ¿Por qué nos da una cifra, Ernesto, de los 1,400 hasta los 50,000? Pues porque el 75 te dice qué agravante es el que has hecho, ¿no? No es lo mismo no presentar porque no tuve mi fiel, que ahora todos hay que correr como buen mexicano por la fiel, ¿verdad? Que la fiel, porque si no la evolución, bueno, no eso para sueldos y salarios, ¿no? Pero en general nos preguntan, ¿por qué desde 1,400 a 50,000 pesos? Pues es lo agravante, el problema que tú como contribuyente estás haciendo, ¿no? Entonces, sí, como dice Ernesto, tengan cuidado, siempre es bueno tener a un muy buen contador, a un muy buen asesor, sí. Y no dejarlo, ¿no? Tú lo dijiste, siempre preguntamos, Ramón, me llegó esto, ¿no? Es complicado, perdón que me vaya un poquito con esta pregunta, es complicado para nosotros también, ¿no? Como contadores, como asesores, como firmas, como despacho, como sea, es complicado entender a la ciudadanía por la mala información. Yo siempre digo, la mala información está en cualquier lado, ¿sí me explico? O sea, en cualquier lado. Entonces, ya hablamos hace rato de que si las cuentas fiscales no son fiscales, no me quiero regresar, pero quiero textualizar esto porque es muy importante. También nosotros tenemos obligaciones con los clientes, pero los contribuyentes, que son nuestros clientes, tienen obligaciones con el fisco, ¿no? Muchas veces detonamos el no nos va a pasar nada, el no voy a presentarla, el no quiero pagar. Tú decías, ¿no? ¿Quién hoy en día se encuentra un tesoro y lo hacemos de broma, va y lo dice, ¿no? Pero bueno, ya te dijo Ramón que debemos hacerlo, ¿no? Y no pasa nada más en eso, o sea, sino pasa en cuestiones cotidianas, ¿no? La verdad, hay que ser sincero, el cliente a veces no quiere, ¿no? No quiere excederse de ese pago, ¿no? ¿Por qué? Porque va dirigido y se lo van a malgastar y lo van a implementar en otras cosas y todo, ¿no? Pero bueno, eso ya no depende de nosotros, eso depende de cada persona, ¿no? Eso me lleva a lo que decía antes Ernesto sobre el tema inmobiliario, que muchas veces los avalúos piden que esté abajo del valor para exentar impuestos. Bueno, ese es un tema muy, muy curioso y nos topamos como asesores fiscales. Yo te podría decir que es muy frecuente, te podría decir que mensualmente, inclusive hay veces que semanalmente. ¿Qué sucedía en Yucatán y en otras partes de la República? Tú comprabas un predio, una casa, lo que fuese, y para no pagar todo el tema de los impuestos, tú decías, saco mi cédula catastral, el predio vale 1,000,000, el valor catastral son 50,000, hago la escritura por 50,000 pesos, te transfiero 50,000 y tomas los 950,000 pesos en efectivo. Y así estuvieron operando los notarios, inmobiliarias, todo el mundo operaba así hasta febrero de 2022. Cambia la ley donde te prohíbe escriturar a valor catastral. Bueno, no es que te lo prohíba, te obliga a hacer un avalúo inmobiliario que tenga el valor de mercado. Entonces, ¿qué está pasando?
todo lo que no pagaron ya lo están pagando ahorita, porque surgen dos agravantes. La primera, que se escrituró por debajo del mercado, y dos, la revaluación que ya tuvo el predio por todos los años. Entonces, si ese predio yo lo compré en 50,000 cuando su valor de mercado era 1 millón y ya vale 2, me enfrento contra 2 millones versus 50,000 pesos. Claro. Entonces, ¿qué haces? Cuando el notario les hace el cálculo de los impuestos, muchas operaciones se han visto frustradas porque es tanto la carga fiscal que inclusive dicen, no, pues no hago la operación, mejor me espero. O también hacen, te hago el avalúo como terreno y después construyo. Pero eso es una mala práctica. Claro, pero se está dando también. Sí, se está dando, pero son malas prácticas. La autoridad está revisando mucho a los notarios y esto es muy importante mencionarlo también. Este tipo de retención que te hace el notario, no se vayan con el fin, es un pago provisional. Me ha pasado también, nos ha pasado a todos, mal cálculo, ¿no? Que ya llega, pagué X cantidad por la venta que me retuvo el notario y crees que con eso ya se cubrió el impuesto, pero tiene una mecánica de cálculo diferente y llega la declaración anual. ¿Y qué crees? Hay que pagar. Y la gente no entiende, oye, pero si el notario me dijo que solo tenía que pagar tanto, pero no, es un pago provisional y nos tenemos que ajustar al capítulo 4 del título 4 a la mecánica del 120 al 125. Y fíjate que eso que acabas de decir es bien interesante porque casi ningún notario lo dice. No lo dice. Y tampoco el que te vende el predio. O sea, es un pago provisional. Y sucede eso, que cuando estás en la declaración, ¿y por qué voy a pagar tanto? Sí, es correcto. Porque no lo saben. Y también me lleva esa misma pregunta que hice anteriormente, y me voy a ir a los jubilados. Sí. Los jubilados hoy en día, o a los maestros que no se han jubilado también, es que tú tienes que hacer la declaración. Porque si la SEP supuestamente hace la declaración al momento de pagarte, ¿no? Bueno, un jubilado entra dentro de sueldos y salarios. Okay. Y un jubilado tiene un límite exento, ya sea jubilado, ya sea pensionado, que estamos hablando de 15 UMAS diarias. Ok, que es alrededor, si mal no recuerdo, de 600,000 pesos anuales, más o menos. Tienes que presentarlo como dato informativo. Ok. Pero sí se presenta, pero sí lo tienes que presentar. Ya. ¿Okay? Pero si rebasa esa cantidad, hay que pagar impuestos. O sea, no es, yo recibí 1 millón de jubilación pensión y el exento son 600, por esa diferencia tendré que pagar impuestos. Ok. Una disculpa, es la música que tenemos y ambienta. Así es, sí, así es que una disculpa, por favor. Todo esto pasa en los programas en vivo. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿qué alternativas tomar en caso de tener saldo a favor o a cargo? ¿Ese saldo a favor qué es? Bueno, yo puedo tener saldo a favor porque al sumar todos mis ingresos y enfrentarlos con las deducciones a las cuales tengo derecho, lo comparo con las retenciones que me hicieron, ya sea patrones, ya sea notarios, ya sea clientes, bancos, todos bajo ciertas características me retienen impuestos, por premios, por lo que sea, ¿no? Pero si en ese inter tuve deducciones, hablaremos de deducciones, y lo enfrento a una tarifa que están sujetas las personas físicas, puedo tener un saldo a favor. ¿Qué pasa si mi saldo a favor es menor de 10,000 pesos? Solo me lo van a devolver si presenté mi declaración con mi contraseña o con mi firma electrónica avanzada.
pero si fue superior a 10,000 pesos, solo puedo presentarla y tener derecho a devolución automática. Ahorita vamos a hablar también. Hay devolución automática y devolución manual, digamos, ¿no? Tuve saldo de 20,000, bueno, pues opto porque me devuelva el Fisco Federal con firma electrónica avanzada, con mi e-firma, ¿no? Puedo también, si tuve saldo a favor, optar por una compensación. ¿Qué significa? Ese saldo a favor, bueno, a lo mejor sé que el próximo año debo de tener, de acuerdo a mi proyección, un saldo a cargo. Bueno, entonces me espero el siguiente año y tomo ese saldo a favor que tuve en 2025, lo uso para enfrentarlo con mi impuesto de 2026 en su momento. O otra opción que me da el portal es, no sé, lo que tú quieras. Todavía no decido si quiero que me lo devuelvas o quiero que compensarlo. Lo dejo, ahí lo decidiré en su momento, no ahorita. Yo algo tengo que marcar ahora el 30 de abril. Es importante también ¿qué pasa? Por ahí hago una pregunta de la fecha de vencimiento de la declaración. Se me olvidó o no pude o lo que sea y la presenté el 5 de mayo. O vámonos al extremo, el 20 de julio. ¿Tengo o no derecho a devolución automática? Sí, tienes derecho a devolución automática. Tienes hasta el 31 de julio. Eso no lo recomiendo. Yo recomiendo que la presenten el 30 de abril. ¿Qué otra situación hemos visto en la práctica? Los que presentaron el 1 de abril, apenas abrieron el portal, apenas lo liberaron, la gran mayoría ya recibió su devolución de impuestos. El Fisco Federal tiene 40 días hábiles para devolverte ese impuesto, que porque son buenas gentes, no los devuelven rápido, pero se puede dar casos y no podemos pelearnos o reclamarle a nadie, más que tener paciencia, que el día 39 nos la rechacen o nos pidan información adicional. Si nos piden información adicional, se interrumpe el plazo, la presento, tengo 20 días para presentarla y se vuelve a iniciar otro plazo de 40 días. Y esto me lleva a preguntar una cosa. Si yo tengo una hipoteca, le estoy pagando al banco. Si tengo un coche, le estoy pagando. Si tengo un ahorro, pues también tengo entendido que hay impuestos allá. Este impuesto que genera tanto la hipoteca como el impuesto, ¿qué pasa con eso? ¿Me lo regresan? ¿O no al hacer mi declaración? ¿O cómo es cuando tengo saldo a favor? O sea, ¿todos tienen saldo a favor? Deducciones personales. No todos tienen saldo a favor. Ajá. Digo, es que hay esa creencia de que voy a tener mi saldo a favor. No, el saldo a favor, como bien mencionó Ramón, se da cuando la retención que se hizo, ya sea por cualquiera de los regímenes, fue superior a la que te debieron de haber hecho por mecánica de cambio. ¿Ok? Al enfrentar la tarifa del 152, recordemos algo muy importante: las personas físicas no tienen tasa fija como las personas morales. Hay la creencia en México, preguntan, ¿cuál es la tasa de impuestos? 30%. Sí. Para morales. Y título 2, personas morales. Ya. Personas físicas es una tasa progresiva que puede llegar al 35%. Del 1 al 35. Porque Sí. pero con la reforma que hubo a toda esta ley que tienes por allá, Sí. vi, o más bien escuché, que todos los que ahorramos van al final te van a regresar, te regresa. ¿Qué es cierto o no es cierto? Es correcto, mira, estás platicando sobre
seguimos en el título 4, estás platicando el capítulo 6, intereses. Te van a retener, que por cierto subió del punto 50 la retención al punto 90 este año, sobre el monto ahorrado. Esa es la retención que te va a hacer el sistema financiero mexicano, ya sea el banco que fuese. ¿Ok? Entonces, esa retención, tú cuando hagas tu declaración anual, el régimen de intereses te dice, tú me vas a pagar sobre mi interés real. Bueno, ¿qué es el interés real? Tu interés nominal que te pagó el banco menos la inflación. Te voy a reconocer que te puedo descontar la inflación y yo voy a pagar sobre el interés real. Y es aquí donde se puede provenir un saldo a favor. ¿Por qué? Porque te está reteniendo impuestos sobre el interés nominal y no sobre el interés real. ¿Y con la hipoteca funciona igual? Bueno, en el caso de la hipoteca es una deducción personal, los intereses reales. Funciona exactamente igual. Tú pagas un interés nominal menos la inflación, ese es el interés real a que tú tienes derecho como deducción personal. ¿Okay? Entonces, eso te lleva al saldo a favor, y ese saldo a favor, como bien mencionaba Ramón, hay dos maneras. Ya sea devolución automática. ¿Por qué se llama devolución automática? Pues eso es importante mencionarlo. Es devolución automática porque yo no tengo que hacer ningún trámite. Solo tengo que poner mi clave interbancaria, que ojo, no se vayan a dejar engañar, no está ligada la clave interbancaria con el contribuyente. Muchos contadores tienen la mala práctica de poner otras claves interbancarias y el SAT no lo puede cotejar. Entonces, cuidado con eso. Chequen la clave interbancaria cuando tengan declaraciones a favor, ¿no? Entonces, solo pongo mi clave interbancaria y firmo con firma electrónica cuando es mayor de 10,000 pesos y es totalmente automática. Ahora, ¿cuándo es manual? Cuando es mayor de 150,000 pesos o estoy fuera yo de los plazos, ¿no? Ahora, ¿qué es manual? Me tengo que abocar al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación con todo el procedimiento y presentar al SAT formalmente una solicitud de devolución. ¿Okay? Esa es la diferencia entre la devolución manual y automática. No quiere decir que en la automática no te vayan a requerir información. Inclusive el año pasado, que tardaron un poco las devoluciones, fue tema hasta en la mañanera y la presidenta precisó los 40 días hábiles enmarcados en este artículo 22. Que los devolvían antes, pues eso es otra cuestión, ¿no? Ok, y es interesante, de verdad que, híjole, esta parte de lo que son las declaraciones lleva para, yo creo, 2 programas. ¿O 3? Sí, y yo quiero que ustedes se sientan invitados para una próxima, porque ya nos queda muy poco tiempo para ir cerrando. Y me interesa saber de ustedes, ¿qué le dirían al público? 1, y 2, ¿dónde los podemos encontrar en redes para sus servicios? También, sus teléfonos, y invitarlos para una próxima mesa para terminar, seguir trabajando, más bien platicando en este tema que es tan interesante, porque ahí me quedó volando varias preguntas. Bueno, pues para complementar un poquito lo que decía Ernesto, ¿no? De la cuestión de sueldos y salarios, es por cómo se va dando la situación, y es un poquito ahí el tema que el asalariado está más al pendiente, porque al fin y al cabo la única declaración que presenta. Ya Ernesto te explicó capítulo por capítulo, ¿no? Pero para el tema que le preguntabas a Ramón y a Ernesto en cuestiones de por qué tenemos un saldo a favor, que ya lo explicaron y todo, la ciudadanía lo hace una vez y muchas veces o la mayoría de veces desiste, ¿no? Entonces, invitarlos a que cuando vean o cuando estén trabajando, pues ellos también tienen la obligación como trabajadores a pedirles a sus empleadores, a sus patrones, que en tiempo y forma hagan, porque de ahí se origina el por qué no te puedan dar un saldo a favor o te puedan dar un saldo a favor. Pedirles y obligarlos también a que se timbre la nómina en tiempo y forma, eso es muy importante, a que tengan un contrato, ¿sí? Tú eres especialista en contratos, entonces
abrimos esta mesa en cuestiones de problemáticas o de malas informaciones. Entonces siempre yo soy de la parte que le digo a los... ¿Quiénes? Vamos a poner a los patrones y a los trabajadores. Ambas partes tenemos obligaciones, ¿no? Entonces nuestra obligación para mí, para cerrar este tema de sueldos y salarios, es que sí obliguemos a nuestro patrón a que en tiempo y forma nos haga el timbrado de la nómina, porque si no después viene las negativas de la autoridad, viene como contribuyente desistes a esa devolución y pues el dinero a veces queda volando o no se presenta correctamente la declaración, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo quiero recomendar al auditorio que presenten su declaración. Quiero recomendar aquí al auditorio que presenten su declaración anual. Ya estamos contrarreloj. 10 días. Sí. Y si no hicieron en 2025 recopilar comprobantes de médicos, dentistas, psicólogos, nutriólogos, que tengan la costumbre de pedir ese tipo de comprobantes, que eso les va a generar un impuesto a favor. Los asalariados, pues desgraciadamente solo pueden deducir ciertas cosas. A veces me pregunta un asalariado que se puede deducir. Hace rato mencionaste el auto, la gasolina, el mantenimiento. No, los asalariados pues solo están contra la pared, solo pueden deducir eso y lo tienen que pagar con medio bancario. Es importante y eso pues les va a beneficiar cuando presenten su declaración anual. Y otra situación, los servidores públicos, además de su declaración anual, están obligados a presentar su patrimonial en el mes de mayo, también para que lo tengan en cuenta los que encuadran en este concepto. Yo pues los invitaría a que busquen asesoría. Conozco muchos profesionistas, sobre todo el año pasado me buscaron, que son muy inteligentes, que intentan hacer por sí solos sus declaraciones. Puede conllevar... Oye, entonces no son tan inteligentes. Puede conllevar errores graves. Claro. Si bien es cierto, mucha información viene precargada dentro de la declaración anual, pero no por eso dejen de pedir asesoría. Las asesorías para este tipo de situaciones no son caras. Hay un falso consenso sobre el costo de las asesorías, no son caras. Asesórense, busquen ayuda profesional y cumplan en forma, ¿no? Ya platicamos, ya sabemos que esto está enmarcado en una obligación constitucional y hay que contribuir al gasto público, nos gusta, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, me dio mucho gusto tenerlos. Gracias por la invitación. Me va a dar más tenerlos en una próxima mesa para continuar con el tema. Y esto es Foro Legal 360 grados. Buenas tardes, Adriana de León. Gracias. Gracias.